Bueno, estimados, ya son las 5:05. El día de hoy nos acompaña Yerko López. Bueno, Yerko es geólogo de la Universidad de Chile y actualmente se desempeña como jefe de geología de la compañía minera Cancán. Bueno, él nos va a presentar una pequeña descripción de lo que es la geología del bronce de Petorca, de este yacimiento histórico y epitermal que se encuentra en la comuna del mismo nombre. Nos mostrará sus recursos categorizados y su potencial de expansión. Yerko, bienvenido. Muchas gracias, Camilo. Bueno, como comentó Camilo en la presentación, la mina del bronce de Petorca es un yacimiento, una faena histórica. En las distintas faenas que he trabajado, he podido encontrarme con varios mineros que se iniciaron aquí. Fue una escuela para muchos mineros. Y es por lo mismo que quisiera comenzar con la historia de esta faena. Se comenzó a explotar, bueno, desde la época prehispánica colonial, por así decirlo, de manera artesanal, pirquineros probablemente con una pala, una picota y sacando el mineral al hombro. Y ya el año 1943 lo adquiere la familia Callejas y comienza, por así decirlo, a mecanizar un poco la producción de oro. Esta imagen que podemos ver arriba es de ese entonces, de esos años, en donde comenzaban a sacar el mineral en carritos, en unas labores del porte de la veta. Acá tenemos vetas que van desde 0,4 metros a 3 metros, pero hay zonas muy ricas en oro, con altas leyes, y eso es lo que se dedicaban en este tiempo, a sacar las altas leyes. De hecho, podemos ver en este cuadro que en esos años, desde 1943 a 1957, si bien los recursos, bueno, igual no fue menor, pero lo importante aquí fue que se sacaron una ley de oro, solo de oro, sin tomar en cuenta el oro equivalente, de 11 gramos por tonelada. Luego, en el 1957 hay una baja en el precio del oro y hay una detención de la faena y se vuelve a retomar el año 1979 por la misma familia Callejas, en donde no hay datos de la ley más o menos estimada, pero sí del oro producido en onza. Y aquí, claro, comienza a mecanizarse mucho más con las nuevas tecnologías, incluso se comienza a hacer sondaje. Aquí es donde en esos años, desde 1979 a 1994, se realizaron 940 sondajes, lo que es alrededor de 125.000 metros. Luego, la familia Callejas vende el proyecto a Courdelin, y Courdelin lo que puede hacer de nuevo, además de hacer varios sondajes, es que aumenta el tonelaje. Y ese aumento de tonelaje no es menor, teniendo en cuenta que es de 1994 a 2001, es una menor cantidad de años. La producción de Courdelin aumentó más o menos mensual, eran cerca de 25.000 toneladas mensuales, pero obviamente con una ley disminuida, 4,5 en promedio. Luego, también hay una baja en el precio del oro, y el 2003 vuelve a retomar a manos de la familia Calleja, ahora por la compañía Don Alberto del Bronce Petorca, y nuevamente se mantiene la ley alrededor de entre 4 y 5 gramos por tonelada. Se realizan 5.000 metros de sondaje, y luego lo toma Alsar el año 2011 y 2015, con producciones y una baja en las leyes. Con esta baja en las leyes y otros problemas que tuvo Alsar, paró faena el año 2015, pero no así la exploración y las campañas de sondaje y exploración en superficie.
en donde buscaban de alguna manera llegar a esos niveles de producción que tuvo en su tiempo Coeur d'Alene. Con todos estos estudios, y como las betas son, por así decirlo, son betas de 2 metros, por lo general, o 1 metro, pudieron ver que no podían llegar a ese nivel de producción y deciden vender. Entonces, es en eso que en el año 2022, luego de 2 años de negociaciones, lo compra la sociedad de inversión El Domo SPA, toda la compañía, y en eso nosotros llegamos aquí en enero y estamos trabajando en el proyecto. Entonces, entre todo, más o menos aquí un dato importante e interesante es que en toda esta hectárea y las minas principales tenemos alrededor de 300.000 metros de sondaje. Bueno, y también tenemos alrededor de 30.000 metros de canaleta. La faena está ubicado en la comuna de Petorca. Podemos ver ahí en las estrellas de color amarilla. Y para llegar tenemos la ruta 5 de color rojo. Nos podemos desviar en la Ligua, el camino más rápido es llegar por la Ligua, pasar por Cabildo y llegar a Petorca. Luego se tiene que subir por la Quebrada del Bronce y luego de unos 20 minutos por un camino en muy buen estado se llegan a la faena del Bronce de Petorca. Aquí en la estrella está marcado donde está ubicada la planta, las oficinas y el campamento. También se ha marcado el sector Morro Hediondo, que vendría siendo el límite más norte, que de hecho es casi llegando a la región de Coquimbo, de las pertenencias mineras. Acá tenemos un mapa de las pertenencias, como había comentado, son alrededor de 20.000 hectáreas entre pertenencias y pedimentos. Los de color rojo son las pertenencias. Y el yacimiento se ubica en la franja cretácica superior. De hecho, esta es una franja rica en oro. De hecho, está alineada con los yacimientos Inca del Oro, por ejemplo, Carmen, Caracoles. Entonces, es una franja que, debido a las condiciones de ese periodo, se pudieron depositar varios yacimientos de oro. Y aquí también tenemos el modelo geológico de Beta, que es un epitermal de baja sulfuración. Este es un modelo que se ocupa hasta el día de hoy. Nosotros hemos estado haciendo varios estudios desde enero que llegamos, pero es un modelo bastante acertado en cuanto a las paragénesis que podemos encontrar. Después, más adelante, vamos a ahondar un poco más en el modelo. Respecto al marco geológico, aquí podemos ver el marco geológico de la zona, y es esencialmente andesita, brechas andesíticas también, son estratos más bien volcánicos los que hay en el sector. Y lo importante y lo que genera, lo que permite que se generen todas estas vetas epitermales, son 2 vetas de rumbo que están aquí delimitando esta zona de estratos verdes. Son 2 fallas de rumbo de Extral que permiten que se generan zonas extensionales, y es lo que permite que se generen todas estas estructuras que son las de color rojo, que vendrían a corresponder todas las estructuras de las minas principales. Acá podemos ver una vista general, más o menos un perfil longitudinal, donde podemos ver Petorca acá abajo. Acá tenemos la Quebrada del Bronce. Este es el camino que uno para llegar a la planta y al campamento, que es alrededor de 20 minutos. Y en ese camino, a mano derecha hacia el este, podemos ir, bueno, no se ven, pero están en los cerros toda la hilera de minas. Comenzando desde el sur, tenemos la mina Botón de Oro, luego Pedro de Valdivia, luego Bronce Sur, luego Bronce Central y Bronce Norte, y un poco más alejado hacia el norte tenemos un rajo que se llama San Lorenzo. Todas las demás, las otras que nombré son minas subterráneas. Acá también tenemos otro perfil longitudinal, como para observar más o menos de Bronce Sur a Bronce Norte la envergadura de las minas. Acá tenemos 1 kilómetro más o menos, y entonces todo el perfil tendrá unos 4 kilómetros. Y también podemos observar todos los sondajes, esos 300.000 metros que había comentado en un principio, y algunas canaletas también que son muy importantes para lo que nosotros hacemos, entendiendo que las vetas de oro
entre un metro y otro pueden variar bastante, entonces para mantener una producción con leyes competitivas hay que tener un buen control de las leyes en el día a día. Bueno, desde enero que llegamos acá comenzamos a explotar en la zona más cercana al campamento, para empezar a estudiar, y justo es la mina del Bronce. De hecho es la veta que da el nombre al yacimiento. De hecho esta es una imagen de la veta. Y las paragénesis son muy similares a las que nos nombran este modelo Camus. Los estilos de mineralización son en veta masiva, como harto cuarzo, la veta, y una brecha hidrotermal que se va agradando a Stockwell y luego diseminado. Lo que nosotros siempre buscamos es claramente tener este estilo masivo y brecha hidrotermal, que es el que tiene las mejores leyes y que es lo que podemos ver en esta imagen delimitada por las líneas rojas. Acá nosotros hemos hecho varios muestreos. Por ejemplo, en esta imagen de acá tenemos una zona rica en cuarzo, calcopirita, pirita y un poco de bornita, y esa zona nos da 6,4 gramos por tonelada de oro. En cambio, una zona que puede estar un poco más alejado del cuarzo, pero que está muy rico en pirita, tiene aún más oro, 12,1 gramos por tonelada. Igual aquí cabe mencionar que nosotros todavía no hemos podido ver oro. De hecho, este es un yacimiento que, si bien tiene oro grueso, de hecho alrededor del 30% se puede recuperar en la planta por métodos gravitacionales. En estas zonas no era donde se habían encontrado anteriormente las pepitas de oro, porque se han encontrado. Son otros niveles que están más para bronce norte y el norte de bronce central, que por la lejanía todavía nosotros no hemos llegado a esos niveles a estudiarlos con mayor detenimiento, pero eventualmente podemos encontrar alguna pepita en los siguientes periodos de meses. Bueno, entonces lo otro importante que decía Camus aquí, que es, de hecho, efectivamente este modelo lo realizó en Rosario y en Guanaco, que es en Bronce Norte, es que habían distintas zonas en una columna vertical, en donde había una zona, la zona C, que concentraba las mayores leyes, y asociado a ciertos minerales, índices, como por ejemplo la esfalerita, la calcopirita, la pirita, el cuarzo y carbonato. Entonces, si uno encontraba esa paragénesis, era que había encontrado la zona de Rosario mejor mineralizada, por así decirlo, en la columna vertical. Acá tenemos lo que hemos recopilado nosotros. Nosotros hemos encontrado las mismas paragénesis que encontró Camus, quizás no tan de libro como dice ese modelo, pero también lo hemos encontrado, por ejemplo, la veta de cuarzo con calcopirita y pirita, que había mostrado anteriormente con muy buenas leyes de oro. Cabe mencionar que estas son vetas polimetálicas, entonces tenemos cantidades de oro, que es lo principal, plata y cobre. Además que la planta puede recuperar la plata y el cobre, entonces nosotros, si bien trabajamos con las leyes de oro, también trabajamos con las leyes de oro equivalente, que es el traslado del precio y de la recuperación del cobre en base al oro. Acá también tenemos piritas masivas y piritas cúbicas, lo que nosotros estamos estudiando con dos memoristas, uno de pregrado y uno de magíster. Queremos hacer cortes transparentes porque nosotros lo que hemos visto es a nivel macroscópico, lo que hemos recopilado con el muestreo, con dejar contramuestra, hemos podido observar que el mineral de oro está concentrado principalmente en las piritas masivas, no así en las piritas más formadas que tienen cúbica. Entonces podrían ser dos eventos, pero nosotros queremos hacer ese estudio, queremos saber bien en dónde está ubicado el oro, además que es complicado como no lo vemos, pero con estos cortes y realizando algunos estudios de SEM podríamos terminar de determinar esta zona enriquecida de oro. También tenemos este tipo de muestra. Esta es una muestra de otra veta, no es de la veta del bronce, que es la veta llamada Beta Leticia, que está de hecho muy cerca del bronce.
la cual no tiene tanto cuarzo, pero sí tiene una alteración propilítica bien pervasiva, de hecho con esos colores verdosos oscuros. Y bueno, y también la pirita diseminada. Esta muestra da alrededor de 3 gramos por tonelada solo de oro. Si uno le aumenta a veces que tiene un no menor de plata y de cobre, puede subir a 3,5 de oro equivalente. Y hay otras muestras que hemos visto, hemos ido a Bronce Norte, de hecho podemos ver también que hay una gradación de sur a norte, porque lo que vemos las vetas en el Bronce Norte no es la misma paragénesis que podemos ver en Bronce Sur. Hay una gradación de la mineralización y de los minerales que contienen el oro. Por ejemplo, en Bronce Norte tenemos esfalerita y el oro también está asociado a ese mineral. O también a la galena, que es un mineral que hemos visto en menor cantidad, pero también lo hemos encontrado. Y hay otra estructura que son prácticamente puro cuarzo, con algunos sulfuros como pirita principalmente diseminados en el cuarzo. Podemos tener vetas de 3 metros de cuarzo, que son un problema para los mineros, bastante duros, pero entonces lo que nosotros estamos haciendo es recopilar todas esas distinciones, todas esas paragénesis, para terminar de dilucidar dónde está el oro. La alteración hidrotermal, como comenté, tenemos la alteración propilítica que habíamos mostrado y también la alteración argílica. Son las dos alteraciones principales. Aquí hay dos sondajes. Acá tenemos clorita epidota y en la alteración propilítica también encontramos algunas muestras de carbonatos como anquerita con cuarzo y tenemos muchas cavidades, de hecho, sobre todo en la mina de Bronce Sur, que bueno, son cavidades hidrotermales que muestran que por aquí circularon muchos fluidos y pudieron rellenar estas cavidades con minerales como cuarzo, anquerita y carbonato. Ahora, yendo a los datos duros, nosotros comenzamos a explotar el sector 1055 de la beta del bronce. Acá tenemos una vista en planta y un perfil longitudinal. Este tipo de perfiles es los que después van a permitirnos a nosotros delimitar lo que son los recursos. Entonces, por ejemplo, acá en la planta, la beta va corriendo por toda esta labor principal. Aquí los puntos representan muestras de canaleta. Por lo general las canaletas acá, si bien depende de la geología de la beta, de los estilos mineralizadores, por lo general representa cada punto alrededor de entre 0,5 a 0,7 metros. Entonces, los puntos morados son los que tienen leyes mayores a 4, los puntos rojos son entre 3 y 4 de oro equivalente, nosotros ocupamos el oro equivalente, y los celestes son los bajo 1 gramo. Entonces nosotros si hacemos un acercamiento a las plantas, hacemos un acercamiento al techo norte, acá tenemos las leyes de canaleta, y podemos ver que tenemos en algunas zonas unas concentraciones de leyes de oro bastante altas. Tenemos, por ejemplo, acá un 16,3, un 9,1, 3,15, y hacia los lados va gradando a menores leyes. Entonces, lo ideal de lo que nosotros estamos realizando, si bien por ejemplo, este 16,3 sería ideal sacarlo así, son 0,7 metros, nosotros intentamos de diluirlo, obviamente, con las leyes que están hacia los costados, y que al final el total sea una potencia explotable y con la menor dilución posible. Por ejemplo, acá tenemos 30 metros de corrida con una ley de 3,4 de oro equivalente y 2,5 metros de potencia. Entonces, además que aquí se ocupa el método cut and fill, entonces una potencia de 2,5 es perfectamente explotable sin tanta dilución. Y anexo en esta imagen también podemos ver una beta secundaria, que son ramales de las betas principales, en donde hemos podido observar también que estructuralmente, cuando tenemos estos ramales, son intersecciones con la beta principal, se generan otras zonas de mayores leyes en la beta principal, al ser una zona de mayor extensión, por ejemplo. Y además, son betas que también se pueden explotar. Esta tiene de hecho, similar potencia con un poco más baja ley, pero también es explotable. Esto, si seguimos yendo hacia el sur, tenemos una zona con mejores leyes aún, 5,5 en 2,2 metros.
y en el techo sur baja la ley a 2,8. La potencia más o menos se mantiene estable, pero obviamente entre metros, o sea, entre 30 metros y 30 metros hay diferencia en las leyes. De hecho, por ejemplo, hay zonas en que podemos tener muy buenas leyes y al metro siguiente estéril. Entonces, es muy importante tener estos muestreos al día, que geología entre todo el día a la mina, haga sus muestreos de canaleta y también ir muestreando las marinas para tener un buen control de la producción. Voy a volver un poco a esta diapositiva para mostrar que toda esta planta que tenemos acá es el bloque 7 en este perfil. Este bloque 7 representa alrededor de 30.000 toneladas de ley de 4,57 y nosotros estamos flotando hacia arriba. Acá podemos ver que hay un desarrollo que nosotros vamos a continuar para llegar abajo a poder explotar la mitad inferior de este bloque. Así como este bloque fue construido, de hecho este en azul es un recurso indicado, con canaletas, también hay otros bloques que están construidos solo con sondaje. Es como en el caso del bloque BC1, en donde tenemos varios intersectos de sondaje, son todos estos puntos rojos, que también permiten englobar un cuerpo geológico de 30.000 toneladas a 4,5. Es un bloque que también vamos a ir a atacar con los desarrollos pertinentes. Otro punto interesante que está en la mina Pedro de Valdivia, más hacia el sur, llegando a Botón de Oro, es el sector Margari de Beta Pedro de Valdivia. Es interesante porque tenemos un bloque no menor de casi 60.000 toneladas con una ley superior a 5 gramos. Acá también tenemos la planta, hay leyes bastante interesantes, de hecho aquí tenemos 9,8, una beta de 1,8 metros con 9,8 de oro equivalente, 7,1 de oro equivalente. Entonces, ¿cuál es el método que se ocupa aquí? Esta fue una explotación por un laboreo, bueno, después se hizo el cut and fill hacia arriba, pero como fue una zona rica en mineralización, se realizó una plataforma de sondaje para ver si ese mineral seguía en profundidad. Y efectivamente, 7 sondajes pudieron interceptar muy buenas leyes, de hecho, leyes similares a lo que tenemos acá arriba. Acá tenemos una ley de 45,9, y acá también tenemos intersectos de 15,76 de oro equivalente, 3,22, 11,65. Y hay otro potencial más hacia abajo, aquí está un poco cortado, pero también de 60.000 toneladas, que es un recurso inferido porque solo se intersectó con 2 sondajes, pero es un cuerpo que es perfectamente explotable con los desarrollos necesarios. Aquí también tenemos la mina Botón de Oro, que los recursos aquí se calcularon de manera distinta, ya que también se realizaron sondajes, pero se calcularon con ubicación en 3D. Entonces aquí podemos ver más o menos los cubitos, tenemos ahí los sondajes y las leyes superiores a 3 son las de morado, y acá tenemos la labor. Como Botón de Oro también tiene trabajo antiguo, aquí no se ve, pero hay un caserón hacia arriba, que aquí se podemos ver bien mejor en este perfil. Todo esto está caseroneado y lo que se puede explotar es lo que está acá abajo. Y lo interesante de Botón de Oro, y que lo quise mostrar también después de lo que es la Beta Margari, o sea, el sector Margari de la Beta Pedro de Valdivia, es que los recursos de la Beta Margari están aquí. De hecho, ahí está el bloque que había mostrado en azul y este es el bloque en verde. Y lo que antes la mina de Botón de Oro se explotaba por separado de la mina Pedro de Valdivia, hay una posibilidad de unir estas dos, porque al final era la misma beta, y de hecho una beta bastante continua, prácticamente kilométrica. Las dos tienen la misma orientación, tienen el mismo manteo, leyes similares, y aquí se puede ver, con los sondajes se pudo terminar de dilucidar de que son la misma beta y que hay una continuidad en las leyes, en la mineralización y en los cuerpos geológicos, estos cuerpos de Rosario. Más hacia el norte, entonces, como ya he comentado, un poquito más alejado de las minas del campamento, por así decirlo, está como a 50 minutos hacia el norte desde el campamento. Tenemos el Rajo de San Lorenzo, que acá tenemos en la imagen. Está, bueno, ahora está inundado.
hay que sacar el agua, pero tiene un potencial en profundidades bastante grande. De hecho, son alrededor de 1 millón de toneladas con recursos categorizados. Y lo interesante de acá es que no es tan rico en oro. De hecho, podemos ver que progresivamente, si uno se va yendo hacia el norte, va disminuyendo el oro y aumentando el cobre. De hecho, la ley de cobre para los medidos indicados inferiores es de 1,47 y en plata también es alto, y eso permite que la ley de oro equivalente sea alrededor de 3,6. Entonces, este es perfectamente un yacimiento que se podría explotar por cobre. Y acá tenemos más o menos los recursos medios en rojo, los indicados en azul, con muchos sondajes realizados, y los inferidos. Acá también tenemos, se hicieron varias también canaletas en los distintos niveles del rajo, y de hecho esto fue como quedó el piso, o sea que el piso del rajo quedó con mineralización, además que las vetas tienen alrededor de 5 metros, de hecho por eso se pudo explotar por rajo. Entonces hay una posibilidad de seguir expandiendo este rajo, hacer laboreos subterráneos, pero hay un potencial no menor. Entonces, haciendo una recopilación de lo que son todas las 6 minas, acá tenemos las 4 minas principales, sin contar a San Lorenzo, que está más hacia el norte, y Botón de Oro, que tuvo se categorizó de otra manera. Y acá tenemos un listado de las vetas. Tenemos, por ejemplo, en Mina Bronce Norte tenemos 4 vetas principales que fueron categorizadas por medida indicado o inferido. En Mina Bronce Central tenemos 14, en Bronce Sur tenemos 8 y en Pedro de Valdivia tenemos 4. Y entonces cada una de estas vetas tiene asignados distintos bloques con distintas leyes, con distinta información, algunas de sondaje, algunas de canaleta. Y eso asciende a la suma de alrededor de 3,3 millones de toneladas. Acá tenemos un resumen ordenado por categoría, en medido, indicado e inferido, y acá tenemos por mina. Entonces, por ejemplo, podemos ver que San Lorenzo aporta recursos no menores de casi 1,3 millones de toneladas al total. Y en las leyes también podemos ver lo mismo. Tenemos leyes de oro de 2,9, 3,2, pero al ver las leyes de plata y cobre nos da una ley de oro equivalente mayor, que es en promedio 3,6. Existe un potencial en vista de que para estos recursos se utiliza, bueno, no 100%, pero se utiliza la norma York, que hay que tener 60 metros de distancia para lo inferido. Entonces, hay sondajes que han intersectado en profundidad, por ejemplo, tanto en San Lorenzo como en la mina, como en la veta Bronce Central, que han intersectado en profundidad mineral. Pero como se ha intersectado con ciertos sondajes y entre los sondajes hay una distancia mayor a 60 metros, se tiene como un potencial. O sea que existe, además de esos 3,3 millones, potenciales dentro de esta misma mina, sobre todo en profundidad, e incluso en otras vetas que, por ejemplo, Alzar no le llamó la atención. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente, hay unas betas que se llaman betas max, que nosotros le hemos encontrado el potencial, hemos visto las canaletas, hay buenas leyes y nosotros podemos explotarlo, y ahí tenemos otros recursos que no estaban categorizados. O sea, hay un potencial extra. Y además, Alzar en ese tiempo, después de parar la faena, y lo que comenté que buscaba expandir, querían buscar aumentar el tonelaje y ser más de 25.000 toneladas mensuales, se buscó expandir fuera del corredor principal de minas, porque podemos ver acá, como está en esta imagen, las minas principales están en una orientación norte-sur, pero hay minas mapeadas, o sea, hay vetas mapeadas tanto al este como al oeste y más al norte, entre San Lorenzo y Bronce Norte y más al norte de San Lorenzo. Entonces, se contrató a una empresa, AMEC Foster Wheeler, para hacer un estudio del potencial de todo el distrito, de estas 20.000 hectáreas que había comentado en un principio. Entonces, para eso se hizo una recopilación de la información. Acá a la izquierda tenemos, por ejemplo, el primer mapa, acá tenemos San Lorenzo, Bronce Norte, son los caserones explotados.
Estos son unos sólidos, de hecho estos son sacados de Vulcan. Y acá en verde tenemos los puntos donde hay sondajes y canaletas. Además, se hizo, bueno, ya habían vetas mapeadas, entonces les pasaron esa información y además ellos fueron a chequear el 2016 en algunos puntos, que son los puntos en verde, si estaban esas betas, tomar nuevos datos, si existían más betas, para ver el potencial fuera de este corredor principal. Entonces se tomaron varios supuestos, o sea, tenemos las betas en superficie, tenemos la potencia en superficie, tenemos la corrida más o menos, se puede ir dilucidando, algunas leyes en superficie, el manteo de la beta, pero también se tomaron otros supuestos en base a lo que ha sido históricamente y todos los datos que se han recopilado a lo largo de todas las empresas que han pasado por la faena. Entonces, los principales supuestos es que las corridas históricas han tenido en general 800 metros continuos, que las columnas mineralizadas históricas van entre 600 y 80 metros en la vertical, y para el modelo que yo, para hacer las estimaciones después, ocuparon una columna de 200 metros mineralizada. Las potencias de la beta histórica son variables tipo Rosario, pero se ocupó una potencia aproximadamente de 1,5. Y que las zonas predominantemente lixiviadas están entre los primeros 10 a 30 metros. Entonces, con esos datos, por así decirlo, ubicaron estas betas que estaban mapeadas en superficie. Y para ver las leyes, se hizo algo un poco más complejo, pero de manera simplificada, es que se tomaron todos los datos de sondaje y canaleta, se hicieron secciones norte, sur y este-oeste para ver cómo variaban las leyes de sur a norte y de este a oeste. Y así poder modelar las leyes de cada beta, vista en superficie. Así es como quedó el modelo. Acá podemos ver las betas, de hecho están modeladas en Vulcan y están distinguidas por sectores: Pino Ramirito, Ramirito Noroeste, California, Frutillar. Y luego de hacer todo esto y ya tener un potencial más o menos determinado, se hicieron 26 sondajes. Y aquí podemos ver un resumen de los mejores intersectos mayores a 1 gramo de esta estructura. Podemos ver que hay algunas, de hecho en rojo están marcados superiores a 2 gramos. Y si bien las leyes no acompañaron mucho al sistema, igual hay que decir que es bien complicado con 26 sondajes intersectar todos estos cuerpos, más encima teniendo en cuenta que las betas, menos del 50% de las betas están mineralizadas al nivel de mayor a 1 gramo. Pero lo que sí dio esta campaña de sondaje es que se intersectaron las estructuras, las betas de cuarzo, con piritas, con esfalerita, con estas distintas paragénesis que había dicho Camus, e incluso se intersectaron algunas más. Por ejemplo, acá tenemos los sectores que se habían modelado. Acá tenemos el número de betas que se habían modelado, y acá tenemos los intersectos. Por ejemplo, en Porvenir Ilusión se intersectaron 9 de esas 23 betas y se asignaron nuevos tonelajes y nuevas leyes en base a los sondajes. Entonces, como ya comenté, bueno, esto asciende a la suma de 26 millones de toneladas. Obviamente esto no entra en la categoría de recursos. Hay que seguir estudiando. Por ejemplo, un siguiente paso podría ser estos sondajes que dieron los mejores intersectos, hacer otros sondajes para ver si da para categorizar esos recursos. Y este es un cuadro resumen final de lo que serían los recursos Blue Sky. Entonces tenemos el modelado de betas AMEC, que luego de los sondajes asciende a un tonelaje de 26 millones de toneladas, con ley de 3,2, ahí dan los finos. Con los sondajes se lograron intersectar otras betas que no estaban modeladas por AMEC, que dieron alrededor de 12,7 millones de toneladas, con ley de 4,5, también ahí están los finos. Y además hay otras betas que no estaban en el primer modelo y no se intersectaron con sondajes, pero que están mapeados en superficie. También se asumieron algunas cosas y también hay un potencial de 9,7 millones de toneladas, 3,5. Entonces eso asciende a un total de casi 50 millones de toneladas de recursos
potenciales, Blue Sky, y aquí podemos ver cómo están distribuidos esos cuerpos en relación al corredor principal norte-sur de minas principales. Eso sería la presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Yerko. Vamos a abrir ahora la etapa de preguntas. No sé si tenemos preguntas. El micrófono está abierto. Hans tiene la mano levantada. Sí. Muchas gracias, Yerko, muy ilustrativo. La planta que tienen es de flotación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo calculan las leyes equivalentes? Bueno, se supone que es una proporción entre la recuperación de la planta para en el caso de la plata y del cobre con el precio. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos ocupando es la sumatoria del oro. El factor para la plata es multiplicar la ley de la plata por 0,01 y el factor del cobre en estos momentos es de 1,42. O sea que, por ejemplo, si tenemos una ley de 1% de cobre, eso va a aumentar 1 gramo de oro al oro. Por ejemplo, si tenemos 3 gramos de oro y 1,4% de cobre, va a aumentar 1 gramo. Y mi otra pregunta, ¿cómo ha estado la conciliación entre estos recursos transformados en reserva en algunos sectores y la explotación? De hecho, bueno, en el caso del nivel 1055, las leyes han sido mejores que las que estaban en este bloque. De hecho, nosotros pudimos ver que en un nivel, de hecho la beta también hacia arriba, mientras vamos explotando el cut and fill, va aumentando la potencia. Entonces, en ese caso, las leyes aumentaron. También hay betas que nos hemos encontrado con la sorpresa de que las leyes disminuyen un poco, pero en el promedio sí van bien ligados. O sea, por ejemplo, en promedio sí se tienen las leyes presupuestadas, por así decirlo. De hecho, nosotros tenemos un control, además del control de canaletas, tenemos el control de muestreo de marina y van bastante bien. De hecho, bueno, igual siempre tenemos el problema también del efecto pepita, pero con un poco de geoestadística se trata de sacar de este factor. Una última pregunta. Hay sectores seguramente en que tienen túneles con canaletas y en el sector también existen sondajes en el bloque. Sí. Si se compara el valor que dan los recursos que se calculan con las canaletas y los recursos que se calculan con los sondajes, ¿se pueden calcular por separado, dan lo mismo o hay una diferencia significativa? Es que igual se hace un promedio, por así decirlo, porque si nosotros sacamos, no sé, tenemos una potencia de una beta de 2 metros, hacemos el promedio con las canaletas y luego si las canaletas, por ejemplo, dieron 5 gramos y los sondajes en profundidad tienen 3 gramos, ahí hay que ir haciendo el juego. Quizá el bloque no va a tener los 5 gramos iniciales, que podría haber sido un bloque de 10 metros para arriba, 10 metros para abajo de 5 gramos. Si tenemos un sondaje que intersecta a 20 metros de profundidad con 3, vamos a tener que hacer la conciliación de disminución de ley, por ejemplo. Entonces, se trata de ir distribuyendo, porque además uno puede hacer un bloque de distintas maneras. Bueno, estos bloques no lo hicimos nosotros hemos estudiado esto, a nosotros nos pasaron estos bloques, pero esa fue la manera, y lo que sí hemos podido observar es que las canaletas que nosotros nos pasaron en el 3D, por ejemplo, la base de sondaje de canaleta y todo, calza con los bloques, o sea, que se hicieron de manera adecuada. Y ahora nosotros queremos darle el valor agregado de nosotros ir modificando estos bloques con nuestras canaletas y quizás con nueva información de sondaje. Gracias.
Sí, Fernando Silva tiene una pregunta. Sí, gracias, Camilo. Yo voy viajando, así que no puedo tener mucho cámara, pero bueno, súper interesante la pregunta de don Hans. No sé si don Hans estuvo ahí en el informe de AME, pero con toda su experiencia a lo mejor tuvo que ver en esto. Y la pregunta es muy certera, cierto. Así que quizás complementar lo que dice, que efectivamente todavía no estamos ni siquiera con Bermuda como para comparar datos sondaje versus datos extraídos de canaleta, porque los sondajes están en otro lado, los que están recién explotando. Bueno, yo en todo caso lo que quisiera, pues, no me aguanto las ganas de felicitar a Yerko por su trabajo, por su presentación, muy bien. Bueno, yo con interés creado, por supuesto, pero muy bien que ha hecho, así que lo voy a hecho felicitar. Sí, muy buena presentación, Yerko. Yo tenía una pregunta. Hablaste de la paragénesis de la zona C. Entiendo que era una zona de alta ley prácticamente de libro. Y me pareció escuchar que dijiste que estaban alejados de esa zona aún. ¿Eso era en términos de profundidad o es que la mina que están explotando está lejos de otra mina que está más alejada en el distrito minero? Sí, no, nosotros, lo que pasa es que ese estudio de Camus, de 1991, fue realizado en la mina Bronce Norte. Claro, nosotros en ese sentido estamos alejados de donde se hizo el estudio, más que nada. Y lo que nosotros hemos podido observar en las dos minas que ya estamos explotando, que es Bronce Central y Bronce Sur, que de hecho igual están cerca, pero aún así hay distinciones entre las vetas que podemos encontrar en Bronce Central y Bronce Sur. De hecho, por ejemplo, las de Bronce Sur son más ricas en cuarzo, con sulfuros diseminados. En cambio, las de Bronce Central tienen mucha pirita, son brechas con matriz de pirita. Entonces, bueno, lo que quise decir más o menos con eso es que nosotros no estamos en la zona de estudio de ese modelo y perfectamente para la zona donde estamos nosotros podría no cumplirse. Entonces, por eso estamos estudiando estas zonas con dos memoristas que van a hacer cortes transparentes pulidos para ver SEM, dónde está el oro. Entonces es un proceso que se está estudiando, pero lo que sí se cumple de ese modelo son las paragénesis. O sea, hemos encontrado los mismos minerales que encontró él en esa zona, porque obviamente es un distrito grande, hay distinciones entre beta y beta, pero igual tienen características comunes. Perfecto, muchas gracias. Sergio Demetrio tiene la mano alzada. Está silenciado. Ay, ahora sí, perdón. Oye, lo que pasa es que tú eres geólogo y está viendo todo el tema geológico del tema. Los geólogos, ahora, bueno, lo normal es que miran los elementos principales que permiten que la mina sea explotable. ¿Han hecho alguna exploración tipo absorción atómica o cosas por el estilo? ¿Qué otros elementos hay en estos yacimientos? Después te estoy preguntando Sí. como metalurgista, pero metalurgista tiene que tener el cuadro periódico en la frente, entonces es un poco saber qué otras cosas podría haber. Sí, bueno, hay estudios, nosotros no lo hemos mirado con detención, pero por ejemplo en San Lorenzo y en Bronce Norte es rico en zinc, o sea, por lo menos zinc hay. Bueno, no se ha hecho el estudio económico de si es rentable recuperar el zinc, no lo hemos visto, porque además todavía no estamos estudiando esas zonas. Pero por el momento estamos concentrados en, claro, ver el oro, la paragénesis que tiene con la plata, que de hecho van muy ligadas, y bueno, y el cobre que va por su línea, pero puede tener a veces leyes muy competitivas. Pero no hemos hecho estudios de absorción atómica y creo que por lo menos en la información que nos pasaron no hay. O sea, lo ideal con nuestros memoristas es hacer eso, porque de hecho, por ejemplo, uno de los que está estudiando la beta del bronce, está haciendo un estudio de la beta del bronce para ver si se cumple eso de los horizontes, por ejemplo,
Hay una teoría en que quizás las piritas más ricas en azufre son las que que son los que contienen más oro, pero estamos en verde. Nosotros llegamos en febrero acá, hemos centrado nuestro esfuerzo en la producción, en comenzar a abrir puntos, pero con estos memoristas estamos abriéndonos la posibilidad de estudiar todas estas cosas más teóricas, por así decirlo, pero que pueden ser un aporte a futuro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Oye, te puedo hacer una pregunta más. Lo que pasa es que yo no soy obviamente ni geólogo ni minero. Y mira las cosas uno mirando, como se dice, el satélite. Como en este tipo de cosas, cuando tú estás estudiando toda una zona que tiene enriquecimiento de oro y cosas por el estilo, y deben haber hartas minas más que son pequeños o puntos de extracciones antiguos o modernos, y esa cosa. ¿Hay algún historial de cuántas minas hay en la zona? Un punteo así, un mapeo ¿has hecho, no sé si se hace, no sé, por geología química? Pero en nuestro distrito, dice usted, en estas 20.000 hectáreas. Sí. No, de hecho, se hicieron exploraciones de superficie. Hay varios picados. De hecho, hacia el norte hay otras minas, Mina Los Juanes, que, bueno, están en las pertenencias de ellos. Y nosotros empezamos ya hicimos una campaña en superficie para ir a muestrear esas vetas. Por ejemplo, fuimos al extremo norte, cerca de Morro Hediondo. De hecho, dicho sea de paso, yo no lo nombré, pero hay un sector, Morro Hediondo, que se dice que es la caldera responsable de todos los fluidos que mineralizaron el distrito. Hay vetas flotantes en superficie y se creía que podía haber un pórfido. Se hicieron sondaje y, bueno, no intersectó mediación tipo pórfido. Se deja planteado de que podría estar más en profundidad. Pero respondiendo así directamente a su pregunta, hemos empezado a hacer la exploración en superficie. Han venido también, nosotros estamos abiertos a que lleguen trabajadores pirquineros, por ejemplo, a que exploten vetas en superficie. Existen, hay muchas zonas, pero son 20.000 hectáreas. Entonces, y como estamos concentrados en la producción, hemos tenido solo una visita, de hecho, con los mismos memoristas y otros geólogos. Hemos hecho solo fuimos de 3 días a explorar hacia el norte, pero es algo que estamos al debe, pero que tenemos que hacer. O sea, profesor, usted tiene 1 kilo de información todavía que tiene que ir revisando hojita a hojita, porque de hecho, la información antigua siempre vale, pero alguien tiene que mirarla, interpretarla y mamarse todo eso para poder saber de qué se trata, porque creo que es más barato que estar haciendo hoyo, estar buscando otras cosas, que mirar todo lo que hay de antes. Por lo que veo, todavía estás en esa etapa. Sí, bueno, y nosotros lo que empezamos a hacer es, primero nos concentramos en bronce central, por ejemplo, viendo con una vista general de ver San Lorenzo más o menos, después bronce sur, y ahora no. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Se cortó la luz, pero no se cortó. Que está un poco oscurito. Ya, que se cortó la luz, pero no se cortó el internet. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, la exploración, pero como dice usted, yo cuando llegué y me pasaron toda esa información, 300.000 metros de sondaje, 30.000 metros de canaleta, había que empezar por la zona más cercana, que diera mejores leyes para comenzar a alimentar la planta. Pero por eso tenemos gente, estudiantes de magíster que van a comenzar a ver todos estos temas. Bien. Suerte, mucha suerte. Gracias. Mucho trabajo. Hay harta pega, sí. Yo tenía otra pregunta, Yerko. Habías mencionado que
que habían, que en algunos casos era posible ver pepitas, que entiendo no habían llegado a esa zona de mineralización, pero que estaban recuperando el 30% por medio gravitacional actualmente. Sí, Pues, ¿eso es efectivo? sí, eso es efectivo por los Canelson. Pero claro, nosotros no hemos podido ver en las vetas que hemos explotado, pero por comentarios que nos han dicho mineros antiguos, porque yo he podido conversar con mucha gente que trabajó en los niveles Rosario, Chivato, en beta. De hecho, hay una beta que se llama María Ignacia, que nosotros, un descubrimiento que hicimos nosotros, quizás el descubrimiento ya estaba, pero que es la misma beta del bronce que cambió de nombre en esos niveles, se encontraban pepitas, y nosotros estamos en la misma beta. Entonces, probablemente, quizás no hemos visto con la detención necesaria, pero probablemente podamos encontrarnos. Quizás en esa zona fue la zona en donde hubo, de hecho, fue la zona que se explotó, esos niveles de Rosario, fue cuando se explotó y tenían 11 gramos mensuales con calleja. 11 gramos por tonelada, ley y medio. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Yo quisiera agregar respecto a lo que dijo Sergio, me pareció bien interesante. Efectivamente, el concentrado salió con mucha anomalía zinc, como un 8%. Y resulta que el 8%, ahí, el 8%, insólitamente como estamos hablando un poco, como está de moda hablar de fundición, el 10% lo castiga NAMI. Sobre 10% de zinc en tu concentrado es castigo. Entonces nosotros, como estamos con 8, nos estamos salvando, pero creemos que hay un potencial, como tú dices, Sergio, de que podríamos eventualmente flotar ese zinc. Y si lo lográsemos hacer con una adecuada recuperación, podríamos estar hablando del 16% de ingresos adicionales. Eso nomás, Camilo, por mi lado. Perfecto. No sé si hay más consultas. Al parecer no. Bueno, de nuevo, Yerko, agradecer tu disposición, excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Esperemos que se repita más adelante para ver los avances. Ojalá hayamos encontrado una pepita en ese momento. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a todos por conectarse. Gracias. Chao, chao. Muy interesante. Felicitaciones. Gracias. Interesante, muchas gracias. Chaito. Chao, que estén bien. Oye, colegas, sé que están yéndose de todo, pero es un poco recordarles que no se olviden que tenemos el cobre 2022 en noviembre para que empiecen a cargar pilas. A ver si les da algún dato a los pocos que quedan, Camilo. Y bueno, como menciona Sergio, estamos en plena campaña de difusión del copper. Este evento va a ocurrir entre el 13 y 17 de noviembre. Va a haber un formato de mesas redondas, al igual que siempre han enviado los autores. Tenemos una cifra cercana a los 280 papers que están en proceso de revisión. Y bueno, el formato va a ser presencial y de forma híbrida. Ahí van a haber distintos valores de acuerdo a lo que los asistentes estimen, asistir de forma presencial o virtual. Y también van a haber un set de cursos cortos que van a estar disponibles para quienes quieran asistir. Eso va a ser el día 13 y el día 17 va a haber un formato de visitas técnicas a algunos centros remotos de operación, ¿cierto? Acá en Santiago, una visita a Teniente. Estamos trabajando en eso, conseguir
nos autoricen la visita y probablemente también algo en Andina. Y nada, dejarlos invitados y cualquier consulta no duden en contactarnos. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la difusión y estoy seguro que van a volver a ver más del Copper 2022 más adelante. Gracias, Camilo. Listo, colegas, que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos. Saludos a todos.